da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este estudio que vamos a empezar, que es de Apocalipsis. Y como estáis viendo, es un libro muy importante, y para que nuestra fe sea aumentada y fortalecida tenemos que saber quién fue quien inspiró este libro tan importante de la Biblia. Y por eso vemos que Dios se encargó en el libro de Isaías, inspirando a su profeta, de hablar de un niño en el capítulo 7, que dice que la Virgen va a dar a luz a un niño, ¿no? 700 años antes de que el Mesías viniera, Dios había profetizado. Y diciendo que este niño no es como cualquier otro niño nacido, en cuanto a su concepción, en cuanto a lo que Él es y quién es. Por eso Dios sabía la capacidad de los judíos, igual que la nuestra y de todos los hombres, y por eso, inspirando a su siervo, dio más detalles sobre este niño que iba a nacer. Y esto lo dijo en el capítulo 9, versículo 6, el cual voy a leer. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si era y es muy importante, tiene que ser para ti, para mí importante, quién es esta persona que nos está hablando. Y vemos aquí unos detalles de su personalidad, de quién es él. Admirable, quiere decir que al llegar él como persona causa sorpresa, causa admiración. Y en verdad eso fue. Hasta los discípulos, cuando estaban con él en la barca, se admiraron diciendo: ¿quién es este que tiene poder sobre el viento, sobre la naturaleza? Y yo busqué en el diccionario más palabras más descripciones, sinónimos sobre admirable, y encontré esto. Y dice: espléndido, estupendo, formidable, grandiosidad, heroico, imponente, portento, prodigioso, sublime. Cuántos nombres maravillosos describe a la persona de Jesucristo. El segundo es consejero, y sobre eso nos habla que es el que trae los planes, los designios y los propósitos. Es decir, todo el consejo de Dios nos lo trajo Jesucristo. Dios fuerte. Realmente Jesús reconoció y dijo sobre sí mismo que es Dios. Y no solo eso, también los judíos entendieron a las palabras que él dijo: yo y el Padre una somos. Y hasta quisieron apedrearlo por eso, porque entendieron la verdad de eso, de que él dijo que sí, él es Dios. Padre eterno. Esta palabra, junto con la anterior, Dios fuerte, está hablando en referencia a la deidad de Jesús, a su modo de existencia divina. A él no le afectó su divinidad el hecho de que fue concebido, se encarnó y tomó cuerpo de hombre. Él fue al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre. Príncipe de paz. Príncipe indica un título de soberanía. También nos acuerda que él es el hijo del rey soberano de Dios. Y paz nos enseña y nos acuerda que nos trajo paz con Dios y paz en nuestros corazones. Ahora, sabiendo todo eso sobre el que vino desde el cielo a la tierra, podemos confiar en todo lo que él hizo, dijo y nos está enseñando. Él vino a nosotros para que así nosotros pudiéramos ir a él. Él se hizo como nosotros para que nosotros un día fuésemos hechos como él. Y por eso ahora vamos a ver y vamos a confiar en Jesús, el Hijo de Dios, en cuanto a lo último que él dio luz a su siervo ahí en la isla de Patmos, a Juan, y la revelación que trajo en el libro de Apocalipsis. Así es. Y pues es muy importante que veamos estos títulos en los cuales lo describe en el Antiguo Testamento, porque en Apocalipsis también vemos la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración para que Dios sea con nosotros, Dios sea hablando en nuestras vidas y Dios traiga también esperanza
la esperanza que está aquí manifiesta en esta escritura también sea en nuestros corazones. Bendito Padre, Señor, gracias te damos, Señor, nuevamente por este tiempo que tú preparas, Señor, para nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones al hablar, Señor, pero también a todo oyente, Señor, que viene aquí sediento por tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, porque queremos ser bendecidos en esta tarde, en esta noche, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que tú quieres hablar y enseñarnos, Señor, en esta tarde, Señor. Bendice este tiempo, bendice a tu siervo, Señor, bendice esta reunión, Señor, bendice a todo el que está escuchando, Señor, esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, quisiera que comenzáramos precisamente con el nombre de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis quiere decir revelación. Y es muy interesante porque es como quitar el velo en algo. Es decir, algo está ahí oculto debajo de una cortina, una tela, y se levanta para poder mostrar. Esa es una revelación. Este libro muchas veces le han dicho el libro de las revelaciones, y no es así. No son las revelaciones, es la revelación de Jesucristo. Y es precisamente así como comienza el capítulo 1, versículo 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es muy importante esto con el nombre, es la revelación. Por eso se llama así este libro. Y fue escrito precisamente por Juan. Este libro fue escrito por Juan, que el mismo Apocalipsis nos da testimonio de esto. Nos dice en diferentes citas, aquí están puestas para que las puedan revisar. Apocalipsis 1.1, versículo 1.4, el capítulo 9, capítulo 22, versículo 8. Y bueno, la Biblia, el mismo Apocalipsis nos dice quién fue el autor. ¿Dónde está ubicado Juan cuando escribe este libro? Pues está ubicado en la isla de Patmos. Es muy importante esto también porque es parte de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo me ponía a pensar, era un tiempo de encierro. Cuando Juan está en esta isla desterrado, era porque había venido una segunda ola de persecución bajo el dominio de Domiciano, que era precisamente quien estaba persiguiendo a los cristianos. Y entonces viene esta segunda ola de persecución y apresan a Pablo, y es ahí donde lo tienen desterrado. Y es curioso, encerrado es cuando viene la revelación, es cuando viene la inspiración, es cuando viene la presencia de Jesucristo ahí a su vida. Y es muy hermoso poder ver esto en estos tiempos, ya que nosotros nos sentimos ahora encerrados o dentro de una casa. Es muy importante que busquemos la presencia de Dios. Y pues en este libro que contiene la revelación de Jesucristo, también va muy ligado, tiene que ir muy pegado con el libro de Daniel. Por eso es que vamos a estar viendo a lo mejor algunas citas de Daniel, y por eso es que también se habló primero de las 70 semanas que nos habla el profeta Daniel en su libro. Apocalipsis empieza con una bendición y termina también con una bendición. Lo vamos a ver en el versículo 3, que empieza con una bendición porque dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, que está en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces empieza con una bendición y termina con una bendición. Este libro también nos habla de las cosas presentes, pasadas, presentes y futuras. Así que vamos a estar viendo poco a poco todo esto. El libro es un libro de esperanza y habla del triunfo final del bien sobre el mal, en este caso de nuestro Dios sobre Satanás. Es muy interesante este libro y es precisamente para que no le tengamos miedo a este libro. Es más bien un libro de esperanza. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del capítulo 1. Y quiero que vean dónde está ubicada la isla de Patmos, porque este libro nos habla acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis que estaban ubicadas en Asia, lo que actualmente es Turquía, y bueno, la isla de Patmos, que es donde escribió Juan, que no es una isla muy grande, es una isla muy pequeña. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Nos dice la escritura:
bueno, se divide en 3 partes. El prólogo, que es del versículo 1 al 3, la salutación y dirección del mensaje, que es del versículo 4 al 8, y la primera visión de este mensaje, que es del versículo 9 al versículo 20. Así que está dividido en esas partes. Vamos a comenzar con lo que es el prólogo. Y el versículo 1 nos dice que la fuente de esta revelación es Dios, ¿verdad? La fuente es Dios. Dios es el que da a conocer esto a través de Jesucristo. Este libro habla de la revelación de Jesucristo, es decir, Jesucristo es revelado en su totalidad, pero también Él revela lo que ha de venir. Él es el portador de este mensaje de lo que ha de venir. Entonces, este es un mensaje que recordemos que Jesús no hace nada sin la voluntad del Padre, ¿no? Y por eso es que aquí podemos ver que es la voluntad de Dios. Y el propósito es manifestar. Vamos a ver qué dice ahí en el versículo 1. ¿Me puedes dar lectura, por favor? Sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así es, y eso es muy interesante porque nos dice manifestar. Esta palabra quiere decir mostrar. Y hay otro capítulo en la Biblia que es Juan, capítulo 14, versículo 8 al 9, donde nos habla acerca de este tema. Y es muy interesante este verbo porque de aquí partimos a todo lo que nos habla la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 8 al 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Así es, entonces vemos que el propósito es mostrar, es manifestar. En este caso, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, vieron solo una parte de Él. Pero aquí en este punto vamos a ver, en este libro vamos a ver cómo Jesús nos habla de su segunda venida y nos habla del esplendor de su gloria y nos manifiesta cosas tan hermosas. Es un libro que encierra muchísimas cosas hermosas de la persona de Jesucristo. Por eso habla de manifestar y de mostrar. Y precisamente para que fuera registrada en forma escrita, porque le da instrucciones a Juan de escribirlo para que sea oída y por supuesto para que sea obedecida. Esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros nos quedamos con la parte de, pues lo escuchamos, lo leímos, pero no hacemos la parte de la obediencia. Es anclarnos en este libro de esperanza y decir, en esto creo y esto es lo que va a suceder, porque es un mensaje a la iglesia de Cristo en estos tiempos. Lo vamos a ver un poquito más adelante de qué les estoy hablando. Y por supuesto, esta revelación, el libro de Apocalipsis, nos dice que el contenido son las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere decir pronto? Que van a ser repentinas, que van a ser rápido. No sabemos la fecha, no sabemos qué día, por eso tenemos que estar preparados porque es pronto. Las cosas son los hechos que forman la acción redentora de Dios. Esto quiere decir que son todas las cosas que Dios va a hacer por nosotros, y es muy importante estar preparados porque viene pronto, así nos dice la Escritura, y deben ser manifiestas. Esto es un verbo que nos explica de una necesidad. Es por esto que es muy importante que deben ser mostradas, deben ser leídas, deben ser escuchadas, porque es algo que viene pronto. Enfatiza precisamente el tiempo de Dios. Y los medios que utiliza para esta comunicación de este mensaje, pues son sus ángeles y el recipiente humano, en este caso, que es Juan. Y pues los destinatarios son los siervos, porque ahí la Escritura nos dice que deben ser manifiestas a sus siervos. En este caso es todas las personas que se sujetan a la palabra. Recordemos que la palabra siervo nos enfoca a nosotros como esclavos a la voluntad de Dios, como
siervos a su disposición. Y por último nos dice la bienaventuranza. Podemos darle lectura al capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es. Entonces, hermano, tú que estás escuchando en esta ocasión, también estamos siendo llevados, de hecho el día de mañana comenzamos con la lectura de Apocalipsis. Estamos siendo llevados a esta bendición, a leer, a escuchar y a guardar. Esa es la bendición de parte de Dios para este libro. Así que veamos este libro como una bendición a nuestras vidas, ¿sí? Perdámosle un poquito el miedo, el temor a este libro y vamos a verlo como una bendición a nuestras vidas. Y vamos a comenzar con el versículo 4, que empiezan ya las salutaciones. Por cierto, quiero decirles que la palabra bienaventurado como tal aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis, así que es muy importante que vayamos tomando notas de estas cosas que son necesarias aprender y conocer. La salutación, bueno, empieza precisamente en el versículo 4, vamos a darle lectura. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así es. Y dice en el versículo 3, y de Jesucristo el testigo fiel. Estas salutaciones empiezan precisamente con gracia y paz. La palabra gracia es muy importante dentro de nuestros vocablos, porque podemos ver que es gracia, es favor inmerecido. Es decir, nadie merecía nada, pero en su amor Él nos ha dado todo. Y por supuesto la palabra paz habla de una relación restaurada. Recordemos que Jesucristo, Él nos llega a decir que la paz que Él da, nadie la puede dar. No es como el mundo la da, sino es una paz súper importante, porque es una restauración con nuestro Padre, es una restauración del hombre con Dios. Esta paz es una paz sobrenatural, sobrepasa entendimiento, es una paz que es difícil poderle explicar. No sé si alguna vez has experimentado esta paz, pero no es una paz de quietud, de algo superficial, sino es algo tan profundo. Y es así como empieza la salutación: gracia y paz. Es el resultado de una relación restaurada. Y por eso la fuente de la salutación empieza con la Trinidad. Para aquellos que dicen que a lo mejor no aparece la Trinidad en la Escritura, constantemente la Trinidad está apareciendo, y aparece desde el libro de Génesis, y lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Porque nos habla de Dios Padre, nos dice el que es, el que era y el que ha de venir. Esta es una forma de identificar a Dios Padre, y de esto nos habla en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En el versículo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así es, el yo soy. Eso es muy importante, porque es el que es, el que era y el que ha de venir. Habla de una eternidad de Dios Padre. Y también nos habla de Dios Espíritu Santo, porque nos dice aquí: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El número 7 es muy importante que vayamos viendo, porque el número 7 se va a repetir constantemente en Apocalipsis. Y el número 7 representa la plenitud, representa el estado completo. Entonces la plenitud de la obra de Cristo del Espíritu Santo, está presente aquí. El Espíritu Santo pleno, el Espíritu Santo completo está ahí. Eso nos habla de su obra completa hasta ese momento. Es muy importante que veamos desde el punto en que Jesucristo llega a decir: bueno, yo me voy, pero
otro igual a mí viene para estar con ustedes. Y es ahí cuando es manifiesta en su totalidad la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo aparece aquí. Y por último dice, y de Jesucristo el testigo fiel, que habla de Dios Hijo. Y nos enumera diferentes características que son hermosísimas poderlas estudiar, porque nos dice, testigo fiel, Jesús es el que da testimonio al mundo entero acerca del Padre. No hay nadie que pueda mostrarnos lo que es el Padre. Quien ha visto a Jesucristo, quien conoce a Jesucristo, conoce al Padre. Es un testimonio fiel. Es muy importante esto, porque el testigo es aquel que habla de las cosas que ha visto, de las cosas que ha escuchado. Y Jesucristo es el testigo fiel. Muy importante la palabra fiel en este punto. El primogénito de los muertos, el primer victorioso sobre la muerte. Y aquí muchos se preguntan, bueno, si antes habían muerto otras personas y habían resucitado. Recordemos que Él es el único que venció la muerte para que ya no hubiera muerte más. Por ejemplo, Lázaro se muere, lo resucitan, pero después de un tiempo vuelve a morir y está esperando ahorita a nuestro Señor Jesucristo. En este punto podemos entender, cualquiera de nosotros va a morir en algún momento, pero Jesucristo es el único que venció la muerte, ¿verdad? Que la venció, ya no puede haber muerte sobre Él. Entonces a eso se refiere el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el verdadero Rey de Reyes. Esos son los títulos con los cuales empieza a presentarse la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la revelación de Jesucristo. Vemos aquí una exaltación completa de Jesucristo. El libro de Apocalipsis empieza exaltando la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque antes de esto habían visto a un Jesús que había caminado entre los hombres, que había hecho milagros, pero ahora van a verlo como el Rey de Reyes, como el Todopoderoso. Esto es lo más emocionante de este libro. Y luego nos hablan, empieza Juan a reconocer, más adelante empieza a reconocer la obra de Cristo, Redentor por amor. Eso es algo muy hermoso, porque nos dice en el versículo 5, al que nos amó y nos lavó. Es muy interesante esto, porque no nos salvó y luego nos amó, sino nos amó y por eso nos salvó, nos lavó de nuestros pecados. Esto es algo muy hermoso. Y hace poco escuchaba precisamente el pensamiento humano, que normalmente el ser humano, para amar a alguien que está sucio, primero lo lava y después lo ama. Pero nuestro Señor Jesucristo nos amó primero y después nos lavó. Eso nos habla de que Él nos amó primero, ¿no? Nosotros no lo encontramos a Él, ¿verdad? Él nos encuentra a nosotros. Entonces fíjense de la obra en nosotros. Él es el Redentor por amor, Él es el Salvador. Y los resultados de la obra de Cristo en la cruz, pues son precisamente esto. Él nos ha glorificado, porque nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién merecía estos títulos de nosotros? Nadie lo merecía. Sin embargo, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Y dice, el único que merece la gloria y honor, porque más adelante dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y termina con esta frase con la cual nosotros siempre terminamos nuestras oraciones, y es con amén. Que así sea, así es, ¿verdad? Entonces, así es como empieza Juan a escribir esta carta. Empieza a decirnos dónde estaba Él ubicado, porque de alguna manera nos habla de la revelación de Jesucristo, nos habla de que es un testimonio que tiene que ser escrito, y por supuesto empieza a presentar a la Trinidad de la manera más hermosa posible. De verdad que es algo hermoso poderlo leer de esta manera. Y Juan exalta a Jesús por su obra futura. Dice en el versículo 7, ¿le podemos dar lectura? He aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjense que dice el que viene en las nubes. Esta es una manifestación universal. Cuando Jesucristo pisó la tierra, en su primera venida solamente algunos lo vieron, pero en esta ocasión todo ojo le verá. Esto es muy hermoso. Esto es algo que nos habla de la obra futura. Y continúa Juan describiendo a Jesús, porque ahora aquí son palabras. De hecho, si tu Biblia aparece en rojito, las palabras de Jesucristo, aquí podemos ver cómo habla Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así es. Entonces aquí Jesucristo dice: yo soy el alfa y la omega. Esto es algo muy importante porque lo vamos a ver constantemente en el libro del Apocalipsis. Jesucristo es el principio y el fin. Él nos habla de lo eterno. Estas palabras son con las letras con las cuales empieza el alfabeto griego, la primera y la última del alfabeto griego, es para englobar que Él es el principio, Él es el final, Él es eterno, Él es el Todopoderoso. Así que hasta este punto, no sé si te estás emocionando con este libro, porque nos habla de la persona de Jesucristo en una manera hermosísima y nos está empezando con una bendición. Si estás poniendo atención y si estás leyendo, es importante que guardes, que obedezcas estas palabras, porque lo que viene es aún mejor. Dice del versículo 9 en adelante, nos habla precisamente de la dirección del mensaje. Sí, puedes darle ¿Sí? ¿no? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así es. Entonces aquí nos dice a dónde va dirigida este mensaje: a las 7 iglesias. Y yo quiero que hagamos énfasis en esto, porque nuevamente aparece el número 7. El número 7 sí representaba a 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia, lo que actualmente es Turquía, pero también está enfocado a decir a la iglesia completa. Así que este mensaje, aunque tú lo veas que es un mensaje que fue escrito para iglesias pasadas, nos está hablando también a la iglesia de este tiempo. Así que el mensaje también es para nosotros. Está hablando a la iglesia de todos los tiempos. Es muy importante esto, porque a lo mejor puedes decir, bueno, la iglesia hace unas 40 generaciones, también para ellos es este mensaje. Este mensaje es para la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Así que también está dirigido para ti y para mí. Y por eso comienza diciendo y va enumerando a las iglesias. En el versículo 11 nos dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Nos habla de absolutamente todas las iglesias. Y aquí está un mapita muy pequeño. Tú de hecho lo puedes buscar, lo puedes ver en tu Biblia, donde estaban ubicadas todas las iglesias. Y si te das cuenta, abarcan casi todo el territorio de aquel entonces, lo que era Asia, que es una provincia, no es necesariamente el continente asiático, sino era una provincia. Y precisamente en este punto podemos darnos cuenta que nos está englobando a todos. No solamente el mensaje, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes estudios, no solamente el mensaje va enfocado a la iglesia de ese tiempo, sino también nos está hablando a este tiempo. Y bueno, vamos a empezar con la descripción de la identidad del instrumento, que es Juan. Porque Juan comienza diciendo vuestro hermano. Esto nos habla de que es la misma naturaleza. Algunos piensan que Juan era de lo mejor, que Juan nunca falló. No, cuando él se presenta como vuestro hermano, nos está hablando de la misma naturaleza. Él tenía las mismas luchas, las mismas debilidades y todo el mismo padecimiento que cruzaba la iglesia de ese entonces y cruza en este tiempo. Y también se presenta como copartícipe. Esto nos habla de que tiene las mismas circunstancias que la misma iglesia. Es decir, también él iba a ser parte de todo esto. ¿De qué? De la tribulación
que habla de la persecución a causa de Cristo, que hermanos, esto es parte de la vida cristiana. Cualquiera que diga que no quiere ser perseguido, pues la Biblia nos habla acerca de la persecución, incluso nos habla bienaventurados, ¿verdad? Porque esto es parte. A lo mejor no te persiguen como en algunos otros países, donde nos cierran las iglesias o no puedes tener la escritura en tus manos. Pero sí existe una persecución en nuestro país y esto es parte de la vida cristiana, la tribulación, en este caso la persecución. Y bueno, nos habla del reino, que es la fe y el triunfo del gobierno de Dios, y nos habla de algo muy importante, porque dice en la paciencia de Jesucristo, nos habla de la perseverancia. Esto es un caminar persistente y constante. Juan dice, yo también me esfuerzo y también me esfuerzo por alcanzar la meta, ¿no? Esa es una paciencia. Entonces Juan se describe humanamente como hermano, copartícipe y como alguien que está pasando persecución, como alguien que está esperando el reino, como alguien que está esperando el triunfo del gobierno de Dios, pero también alguien que persevera, que es persistente en la fe. Y bueno, nos dice dónde está su ubicación. Ya lo vimos en la isla de Patmos. Y por supuesto que estaba en el Espíritu. Esto muchas veces se ha interpretado como que él fue llevado en el Espíritu. Lo podemos interpretar de la manera que se fue llevado en el Espíritu o que también él estaba buscando la presencia de Dios. Lo que es muy importante enfocar en este tiempo, es decir, mientras estaba encerrado Juan, en vez de lamentarse, en vez de estar añorando, estar en libertad, en vez de estar a lo mejor desperdiciando su tiempo, él estaba buscando la presencia de Dios. Hermano, esta es una invitación. Si estás en este tiempo encerrado en casa, en vez de añorar, estar saliendo o hacer todas las cosas que normalmente hacías afuera, busca la presencia de Dios en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y bueno, en el versículo 10 nos habla precisamente cómo fue la voz de la trompeta. Y aquí son puntos que quiero enfocar, porque nos dice la voz como de trompeta. Vamos a darle lectura en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí está, como de trompeta. La trompeta en el Antiguo Testamento era sonada para convocar al pueblo. Era un símbolo de voz poderosa, ¿no? En este caso aquí nos está diciendo cómo fue el mensaje. Fue una voz clara, poderosa, que convocaba al pueblo. Y si tú eres parte del pueblo, este mensaje es para ti, porque es Dios hablando. Y la orden es a Juan. Y dice, ¿qué es lo que le dice? Escribir lo que ve. Esto es muy importante. En el versículo 11, donde menciona las iglesias, pero dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es algo interesante porque Juan está en este punto de escuchar la voz, pero estar atento. Esto es algo que como iglesia tenemos que poner atención. Cuando la voz de Dios se escucha como de trompeta, con autoridad, con poder, hay que poner atención. Entonces, Juan es enviado a escribir lo que ve y el mensaje a las 7 iglesias. Y luego dice en el versículo 12 y el versículo 20 habla del candelero de oro, los candeleros de oro. Aquí los candeleros fueron ordenados por Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 37. Es muy largo, no es necesario que lo leamos, pero es donde aparece la orden para hacer los candeleros, y Dios específicamente dice cómo tienen que ser. Pero en Apocalipsis estos candeleros simbolizan a la iglesia completa en el cumplimiento de su misión de ser luz y de ser testimonio. Es muy importante esto, porque aquí nos está hablando a nosotros como parte de ser testimonio y parte de ser luz. Eso es parte de lo que Jesucristo nos habló, diciendo que somos la luz de este mundo. Entonces tenemos que ser luz, manifestar el testimonio.
Y vamos al versículo 13. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así es. Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo su identificación del Hijo del Hombre, que es un título que recibe nuestro Señor Jesucristo, cómo se identifica con la gente, en este caso con la iglesia, porque recordemos que los candeleros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo se identifica con la iglesia? El primero y el último, como dice en el versículo 17, más adelante dice: yo soy el primero y el último. Se identifica de esa manera el que vio, ahí en el versículo 18, el que vivo, ahí está, el que vivo, y que fue muerto una vez. Esto nos habla precisamente de que él sabía lo que era morir, pero también, aunque su muerte fue un hecho histórico, nos dice en el versículo 18, Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. así es. Entonces nos dice que estuvo muerto, pero él resucitó. Él tiene el poder y autoridad. En este punto podemos ver cómo Jesucristo, dentro de la iglesia, cómo se identifica como el primero, el último, el que estuvo vivo, el que murió, pero a pesar de que murió, resucitó, venció a la muerte. Entonces también nos dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto nos dice que tiene la autoridad y control. Cristo derrotó al pecado y a la muerte y a Satanás con su resurrección. Entonces, en este punto podemos ver la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y es así como empieza el libro de Apocalipsis. Enfoque a la iglesia, pero también mostrándose cómo es dentro de la iglesia. Él está presente, Él es nuestra esperanza. En eso creemos, ¿verdad? En que Él resucitó, en que Él se levantó. Esa es nuestra esperanza. Y Jesucristo está en medio de la iglesia. No solamente de la iglesia en aquellos tiempos, sino en medio de la iglesia, su iglesia en estos tiempos. Así que, hermano, no estamos solos. Jesucristo está presente como el primero y el último, como el que estuvo vivo y estuvo muerto, el que es vivo y estuvo muerto, y también el que vive por los siglos de los siglos. Así está presente nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí nos habla de su acción en medio de la iglesia. Ya lo leíamos que cómo él estaba vestido. En el versículo 13 dice aquí que estaba vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la vestidura del sumo sacerdote. Entonces, su acción en medio de la iglesia sigue siendo de el sumo sacerdote, de mediador. Recuerde que nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo permanece como sumo sacerdote. Luego nos dice sus cabellos blancos. Vamos a darle lectura en el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, ¿qué simbolismo tienen sus cabellos blancos? Pues precisamente sus cabellos blancos tienen dos simbolismos. Uno que es la eternidad, como nos dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Que dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así es. Entonces, anciano de días nos habla de que era de tiempo, habla de eternidad. Y también el que sus cabellos fueran blancos habla de pureza. Eso nos habla de cómo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es puro, es santo, es su eterna sabiduría de nuestro Dios. Por eso es que Juan describe. Ahora, esta descripción muchas veces han dicho que pues así literal era su apariencia física, pero también Juan utiliza simbolismos que eran importantes en aquel entonces para manifestar la persona de nuestro Señor Jesucristo,
también su carácter moral y todo lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice sus ojos como llama de fuego. Ahí precisamente nos dice en el versículo 14, sus ojos como llama de fuego. Esta visión es poderosa y penetrante. Imagínense los ojos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Él escudriña nuestro corazón, Él ve profundamente en nosotros. Yo sé que mucha gente piensa en superhéroes y en los rayos láser que atraviesan. No, esto supera eso, porque Él en su carácter de escudriñador ve muy profundo, pero también el fuego simboliza su santidad, cómo nos mira a nosotros, cómo es su mirada santa. Eso es algo hermosísimo, los ojos como llama de fuego. Y en el versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Wow, esto es hermosísimo, porque el bronce era el metal más resistente conocido por la antigüedad. Este era un símbolo de poder, pero también era símbolo de juicio. Entonces Cristo aquí está en medio de su iglesia como todopoderoso, que también viene a demostrar su poder, todo lo que es Él dentro de la iglesia. Recordemos que esta persona que como la está describiendo Juan, la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo está describiendo en medio de los candeleros, que somos nosotros. Ajá. En el versículo 17, por favor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Así es. Eso es algo muy hermoso porque, olvidaba aquí uno que es el versículo 16, perdón, no leímos el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí nos habla de algo muy hermoso, de cómo era su voz con autoridad, pero también nos dice aquí, su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? ¿En qué parte de la escritura nos habla acerca de eso? En Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es como una espada. Entonces imagínense en este punto, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su palabra penetrante, su palabra que corta cualquier cosa. Esto es algo hermosísimo. Y dice, su rostro era como del sol resplandeciente. Su rostro era como del sol resplandeciente. El rostro y la luz es una expresión que aparece en la escritura como de esencia. El Señor siempre está dándose a conocer a la iglesia. Esto me gusta mucho porque dice su rostro como el sol. ¿Quién puede ocultar el sol? ¿Quién puede tapar el sol? Nadie puede tapar el sol. Se puede mirar a la distancia, se puede sentir el calor. Eso nos habla, estas figuras que usa Juan, era para describir lo que estaba viviendo en ese momento, y podemos dar a entender en esta parte que el rostro de Jesucristo nunca está oculto. Se alcanza a ver, es brillante, es poderoso. Esto nos da a entender que siempre está dándose a conocer. Se dio a conocer en el pasado, se dio a conocer desde los tiempos bíblicos, se dio a conocer hace 40 décadas y se da a conocer en estos tiempos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente termina hablándonos en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20 también, por favor.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Entonces ahí Juan dice, lo que has visto, aquí está. Para la interpretación exacta y correcta de Apocalipsis. Entonces podemos ver que Apocalipsis arroja el simbolismo de muchas cosas. Esto es muy, muy importante para que podamos ver Apocalipsis no con miedo, sino con ese amor, ese libro de esperanza. Y algo muy importante es que dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. Es decir, Juan escribe lo que vio. ¿A quién vio? A nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que han de ser en ese tiempo a las 7 iglesias, las que estaban ocurriendo en ese presente. Pero del capítulo 4 en adelante también habla de las cosas futuras. Por eso es que muchas veces Apocalipsis se ve en cuestión de futuro, pero también es muy importante ver que Apocalipsis habla de lo que vio Juan, de lo que está viviendo la iglesia en estos tiempos y de lo que va a vivir la iglesia y el mundo en general, porque después del capítulo 4 vamos a ver dónde está ubicada la iglesia en ese momento, dónde está ubicada la iglesia y qué es lo que va a vivir el mundo. Así que nos habla de futuro. Y es por esto que este libro es muy interesante. El capítulo 1 de eso nos habla, de la revelación de Jesucristo. Si hay algo que tenemos que remarcar de este capítulo, es la exaltación de la persona de Jesucristo. Por eso abríamos con el capítulo de Isaías, donde nos habla acerca de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo vemos en el Antiguo Testamento, así lo vemos en el Nuevo Testamento, y así tan poderoso lo vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Porque así es nuestro Señor, como se muestra en Apocalipsis como el Dios todopoderoso, el alfa y la omega. Y yo te invito, hermano, a que tú reflexiones en este libro y puedas ver más allá de lo que te acabo de dar de enseñanza, cuando lo leas en casa y que lo puedas leer detenidamente el capítulo 1, puedas ver quién es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que más te impacta de todo lo que enumera de nuestro Señor Jesucristo. A mí lo que más me habló es precisamente eso, que nos amó y nos lavó. Porque yo me ponía a pensar, ¿cuántos quieren abrazar a alguien totalmente sucio? Alguien que huele mal, alguien que a lo mejor está moribundo, alguien que su piel está podrida, que su cuerpo es dañino. Nadie. Y sin embargo Dios dice que nos amó y después nos lavó, ¿verdad? La persona de Jesucristo manifiesta aquí como Juan lo escribe, es tan hermosa con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Esto a mí también me impacta mucho, porque nadie merecía un título, nadie merecía título de rey ni de sacerdote, pero en su gracia, en su amor, Él nos lo ha dado. Y esto es lo que quiero que podamos entender del capítulo 1 del Apocalipsis, ver desde la perspectiva de cómo Jesucristo se presenta a su iglesia. Él está en medio de la iglesia, y si nos está hablando el día de hoy es para decir, no tengas miedo. Hay persecución, hay tribulación, hay dificultades, hay enfermedad, hay muchísimas cosas, pero Él está en medio de la iglesia, y Él está en medio de la iglesia como el primero y el último.